¿Cómo mola la cabecera del programa? Bueno, pues ya estamos por aquí en directo. Hoy me acompaña un pedazo de actor, Juan Martín. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Juan. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues nada, si te parece bien, vamos a ello, ¿vale? Vamos. Decirte que, bueno, a la vez que lo estoy grabando, estaremos en directo por TikTok, ¿vale? Perfectamente. Bueno, pues le damos. Dale. Y me voy un poquito a los comienzos, ¿no? Y bueno, te pregunto, ¿cuándo sentiste por primera vez que ser actor estaba dentro de ti? Que era lo tuyo. Mira, en realidad lo supe siempre, pero no me había dado cuenta, porque yo quería ser un ratito abogado y un ratito juez y un ratito cura, y un ratito, ¿sabes? Y no se me terminaba de armar en la cabeza lo que en realidad quería hacer, que era actor. No quería hacer nada de eso en concreto, pero quería jugar a hacer eso un rato. Y cuando lo entendí fue maravilloso y también una condena, porque es una profesión muy difícil. Ujú. Y bueno, ¿te acuerdas de tu primer casting? Del primer casting, sí me acuerdo, claro que me acuerdo. Yo estaba en Rosario todavía y estudiaba administración de empresas, estaba en el último año, una terciaria, y se estaba rodando una película en Rosario, que era raro, porque normalmente todo pasa en Buenos Aires, y no encontraban al actor protagonista, y la hija de una amiga de mi mamá trabajaba en esa película y le dijo, decirle a Juan Martín que venga, que le tomamos una prueba, que qué sé yo, y fui porque no les gustaba a nadie de los actores que habían entrevistado. Ujú. Y fui justo con otro chico que tampoco era actor, que era músico, y quedamos los dos hasta el final, y los dos, y los dos, y los dos, y finalmente el director se decantó por el otro chico, y ahí fue cuando dije, yo voy a hacer una película, me cueste lo que me cueste. Y Pero en bueno, ese, en ese, en ese momento fue cuando te diste cuenta porque ya, claro, ya antes te gustaba, tú lo tenías claro, que te querías dedicar a ello, pero cuando fuiste a esa primera vez, a ese primer casting, fue cuando te diste cuenta que tú de verdad te querías dedicar a eso. ahí me di cuenta que quería hacer algo de esto. Pero ya te digo, ese primer casting fui, no había estudiado nada de teatro, fui a tirarme en medio a la aventura. Después empecé a hacer unos cursos de teatro en Rosario, y un día le dije a un amigo, vámonos a Buenos Aires, vamos a hacer esto mismo que estamos haciendo acá en Buenos Aires, y nos Ujú. fuimos a trabajar de actores a Buenos Aires. Digo, no iba con la idea de ir a estudiar algo largo. Yo venía de estudiar administración de empresas, estaba un poco cansado de estudiar. Y fuimos a Buenos Aires, y encima tuvimos la loca fortuna de que a la semana de estar en Buenos Aires repartiendo currículum nos llaman para hacer una publicidad, y dije, bueno, esto es facilísimo. Digo, si en una semana hicimos una publi, esto es coser y cantar, ¿sabes? Esto ya Ya. arrancó. Y pasó muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo hasta que pude volver a trabajar de nuevo. Claro, bueno, justo te quería preguntar eso, ¿no? Que al comienzo de la carrera, me imagino que es muy difícil que te lleguen papeles, ¿no? Al comienzo de la carrera no es que te llegan papeles, vas a todos los castings y celebrás cuando te dan dos frases en una serie o en una peli. Incluso a mí me vino muy bien el tema de hacer muchos castings de publicidad para ir soltándome adelante de la cámara, Ujú. ir jugando un poco a esto, a ser un poco espontáneo. Que la cámara, una de las cosas que te roba es la espontaneidad. Eh, Claro. y después, nada, empezás a hacer cortos, te empezás a sumar a obras de teatro, algunos cortos nunca se terminan de rodar o nunca se terminan de editar, pero bueno, todo va sumando experiencia. Claro, claro. ¿Y hubo alguna obra o película o momento en particular que reforzara tu idea de querer ser actor? No sé por qué, es muy raro, Manu, esto. Yo tuve dos muy malas experiencias arriba de un escenario de muy chiquito. Sí. Eh, la primera en Jardín de Infantes, hicimos una obra, llegó un colegio de curas y el pesebre y qué sé yo, entonces la maestra iba diciendo, yo hacía de pastorcito. Cada uno lo que hacía como si fuera un narrador, y nosotros le hacíamos caso. Y en un momento llegamos adelante de una compañerita que estaba disfrazada de la Virgen con un bebé, y la maestra decía, y los pastores se arrodillaron ante la Virgen. Entonces éramos tres pastores.
Ajá. dos nos arrodillamos y el del medio se quedó parado mirando para arriba. Entonces la gente se rió y los pastores se arrodillaron y este no se arrodillaba, la gente se seguía riendo y la tercera vez que dijo los pastores se arrodillaron, me levanté enfadadísimo y le metí como una traba y lo arrodillé y la gente explotó de la risa y me puse muy colorado y la pasé fatal. Dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Sabes? Y después otra vez que la pasé muy, muy mal, la siguiente vez que me había subido a un escenario, había dos payasos, te estoy hablando de los 80, era todo mucho más bestia. Yo era muy chiquito también y era muy gordo, gordo y cabezón. Y, y me subieron al escenario y lo que tenía que hacer yo, uno se agachaba así, yo tenía que hacer como una pirueta que no me iba a salir jamás, pasar por arriba, y no, que sí, que no me animo, decía el otro, que mira cómo tiene la cabeza, y el otro le dice, tiene la cabeza común, dice, sí, como un camión de grande, y ahí la gente se rió muchísimo de mi cabeza, y la pasé fatal arriba del escenario, entonces no sé cómo me terminé dedicando a esto, la verdad, porque todo me empujaba para afuera, pero bueno, Eran duros los comienzos, por lo que ya. veo. Ya, sí, sí, sí. Y bueno, Juan, cuando comenzabas en esto, ¿tenías algún referente? ¿Algún actor que tú dijeras, yo quiero ser este? Ahí había un montón de actores que me encantaba. Jack Nicholson siempre me gustó, me Mm. parecía una bestia. Eh, De Niro, Pacino, Marlon Brandon, digo, sí, había referentes eh, que incluso en Argentina, Alfredo Alcón, eh, don Héctor Alterio. Bueno, había muchos actores Ahí que... había lugar donde mirarse y donde respetar la profesión. Ujú. ¿Y hay algún papel a lo largo de tu carrera, ¿no? Que a ti te marcara un antes y un después en tu carrera? Y puede ser el psicólogo argentino de Aquí no hay quien viva, eh, Sanguinetti. Marcelo Sanguinetti. Marcelo Sanguinetti. Lo he defendido un montón porque cuando me había llegado el guión era un poco más bestia Sanguinetti. Yo entonces le intenté dar un poco de humanidad y de hacerlo un poco Y más querible. ya, y bueno, puede ser que a raíz, bueno, porque tú me has dicho que quizás ese papel, ¿no? Marcó un antes y un después en tu carrera. Sí, 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 Y sí, lo marcó. luego te preguntaré un poquito por Aquí no hay quien viva, Dale. pero a raíz de ese papel en esa serie en concreto, empezó a llegarte más trabajo. Sí, igual no tanto. Yo he currado mucho, pero en 24 años. Si juntás todo lo que he currado en 24 años, no he currado nada prácticamente. Bueno, has hecho Pero sí, muchas series de televisión. pero sí, sí, sí. Después de lo de Aquí no hay quien viva, vino Hospital Central, escenas de matrimonio. Hubo ahí una seguidilla bastante grande, pero luego por momentos pasaba un año entero y no hacía nada. Entonces, no es que a partir de Aquí no hay quien viva empecé a trabajar y ya no dejé de trabajar. Tengo un montón de compañeros actores que han pegado el pelotazo en una serie y desde ahí ya enganchan una serie con otra y ligan una serie con otra. Aquí no hay quien viva fue en el 2008 y yo recién esto de ligar una serie con otra me pasó en el 2019, Ujú. que laboralmente fue un año fantástico para mí porque estaba en una serie fija en Todo por el Juego, con un personaje fijo, una serie de Calparsoro, que es un director maravilloso. Y de ahí me salió para ir a rodar una película a Chile, y después volví, tenía que rodar la segunda temporada, y después empezó Dime quién soy, y ahí tuve ahí como una seguidilla bastante buena, que dije, bueno, qué bien, esto va. Y ¡fuc! La pandemia. Totalmente. En Y 2020. se paró todo. La puñetera pandemia. Y Ya, te pregunto, porque también se puede dar, ¿no? Cuando hablamos de una serie tan importante como Aquí no hay quien viva, y es que te encasillen con un personaje, ¿no? Porque hay actores que yo he escuchado muchas veces esto, ¿no? Que de tanto hacer una serie, ¿no? Te ya. encasillan en un personaje y al final te cuesta salir de ahí, ¿no?
Sí, el tema es que para encasillarte en un personaje, tiene que ser un personaje que pegue un pelotazo tremendo. Pero digo, mira a Fernando Tejero. Cuando estaba haciendo Aquí no hay quien viva, nadie creía que podía verlo en otro personaje que no fuera el Claro, portero, y sin embargo ha tenido una carrera maravillosa y espectacular. Eh, el tema de encasillarte en una... a mí me causa un poco de gracia. Yo daba clases de teatro en una escuela y uno de los alumnos en un momento se pasaban casting ahí. Mira, hay casting para ser de policía 2 en no sé qué serie. Y uno dijo, no, no, yo ya hice de policía, no quiero que me encasillen. Y me, me pareció hasta tierno. Es decir, para encasillarte en un personaje, tiene que ser un personaje que haya pegado un pelotazo tremendo. ya, eh, claro. digo, y fíjate, he vuelto a hacer en una serie que llamaba Sabuesos, no sé si la has llegado a ver, que era de un perrito. Hice un psicólogo canino, y después en otro corto con Miguel Ángel Cárcano hice también de un psicólogo, pero no es que hago todos los psicólogos. Bueno, y en He escenas de hecho, matrimonio también, ¿no? ¿No eras un psicólogo no, también? era ¿No? ginecólogo, Es cierto, ginecólogo, ¿eh? Es verdad, es verdad. que se quería embarazar ella y fue a ver a un ginecólogo. Y ese Cierto. fue probablemente el único personaje que hice que no necesariamente tenía que ser argentino. Ujú. Digo Porque sí, que no hubo que justificar, porque después en Hospital Central hice el paseador de perros. Siempre me llamaron para ser de argentino. Entonces se me acotaba como bastante la posibilidad, porque entraba un argentino por serie. Somos un montón de argentinos los que estamos aquí dando vueltas y peleando y luchando, que ya nos hemos hecho todos amigos, nos encontramos en los castings, comemos asados. qué bien. Pues muy bien, la verdad. ¿Y te has llevado, te ha pasado alguna vez? Porque, por ejemplo, a Jaime Puyol se lo pregunté y me contó una anécdota muy, muy graciosa. Y te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha pasado que te has llevado al personaje a tu vida personal? No, no sé si llevarme el personaje entero, pero siempre te quedan cosas del personaje. Siempre. Más si es un personaje que te gusta, que te ha dado satisfacciones, siempre te quedan cositas. Digo, porque en definitiva, uno le pone el cuerpo y el alma al personaje y eso después se lo trae. Y hay cositas que quedan ahí prendidas durante bastante tiempo. Ujú. Y bueno, antes me has comentado que quizás el papel de Aquí no hay quien viva supuso un antes y un después en tu carrera, Sí. pero el papel más desafiante para ti, el más difícil, el que más te ha costado interpretar, ¿cuál sería? El más desafiante yo creo que fue el Che Guevara, que estuve 4 años en teatro haciendo una obra que se llamaba Cuestiones con Ernesto Che Guevara, que, que una historiadora, una profesora de historia, estaba haciendo una tesis y en un momento logra entrar en la última noche del Che Guevara en la higuera, y le hace un montón de cuestionamientos desde una socialdemocracia a sus métodos. Y entonces tienen ahí una obra maravillosa de José Pablo Feynman. Eh, uy, no sé si se cortó. ¿Estoy todavía? Estás Sí, en directo. ahí estamos. Eh, y era una obra donde no se podía improvisar nada, era todo pa, 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 pa. Una lucha dialéctica maravillosa que dejaba al público enganchadísimo porque hablaba, che, decías, claro, tiene razón, che. Y ella le retrucaba y decía, no, no, claro, pero para, tiene razón ella. Y iba cambiando ahí la gente esa fue la más desafiante. Pero probablemente lo más difícil que me tocó hacer fue matar a Pinochet, que tuve que viajar a Chile Ujú, y componer un personaje chileno. Y era un claro. personaje importante. Eh, y fue todo un desafío estar solo en Chile. Eh, Al principio los chilenos y los chilenos nos miran ahí como medios desconfiados, hasta que, digo, me termina siendo muy amigo de todos, pero digo, se han quemado muchos con el típico porteño. A mí no me gusta generalizar, pero es cierto que hay como un estereotipo argentino, más de Ujú, Buenos Aires, que va llevándose como la vida muy por delante.
y Ya. eso hay lugares donde no cae nada bien. Ujú. Entonces en Chile tuve eso y sobre todo el tema del acento. El acento chileno es Claro, bastante porque complicado. tenías que Eh, meterte en el acento, claro, chileno, ¿no? Totalmente, empezar a entrenar el acento y el acento y el acento y ver programas de televisión y estar todo el tiempo con los cascos puestos intentando imitar. Cierto es que después Juan Ignacio Sabatini, el director, tuvo la gran amabilidad de un día aquí en España, nos juntamos en un estudio de grabación, había que doblar casi toda la película porque era todo exterior y tuve la posibilidad de hacerlo en un estudio de grabación, entonces mejoré bastante el acento chileno con Claro. respecto a lo que había hecho en la película, porque cuando la escena era muy larga, por momentos patinaba y se me iba el Vamos, acento. pero el director tenía que tener muy claro que tú eras su hombre, ¿no? Para ese momento, porque claro, no era más fácil contratar un chileno. Sí, el tema es que había, había una movida de coproducción y Ujú. uno de los personajes principales tenía que ser europeo. De hecho, cuando el resto de los actores, porque hice el personaje del Bigotes, que era un personaje muy importante, y claro, eh, el resto de los actores que estaban ahí haciendo personajes más chiquitos, todos habían audicionado para el Bigote. Y me odiaban un poco, ¿sabes? Que viene este tipo de afuera y se queda con el Claro, personaje y del se lleva el Bigote. papel. Ya, pero bueno, ahí me jugó un poco a favor el tema de la ciudadanía italiana que tenía en esa época. Ya tengo la Ujú. ciudadanía española. Ujú. ¿Y alguna vez has rechazado un papel y luego con el tiempo te has arrepentido? No, no. Nunca. No, tampoco, si te soy sincero, Manu, tampoco he rechazado muchos papeles eh, en películas o en series. Igual en algún corto que, si mirá, por tiempos o porque no lo veía muy claro, o porque veía muy difícil, o porque no me gustaba el corto, eh, pero no he rechazado muchos papeles. Digo, yo esto también tengo dos hijas, me lo tomo como un trabajo, Claro, claro. ¿sabes? Es decir, mira, Es tu trabajo, está claro. yo voy y voy a intentar sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor de este personaje, por más que el personaje no me termine de convencer. Y Ujú. además, te soy enteramente sincero, yo hago bastante trampa cuando voy a rodar. Porque ¿Por me qué? reescribo un poco los diálogos. No, mirá, un argentino lo diría así, 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 así. Entonces me termino acomodando los diálogos hasta que digo, los toco y los toco y los toco hasta que me siento cómodos diciéndolo. Bueno, esto también es improvisar un poco, ¿no? Llevártelo a tu terreno para trabajar más Sí, cómodo, sí, sí. claro. Digo, es una trampa que en definitiva va a sumar a la Claro, película claro. o a la serie o a la producción que estoy haciendo. No es que va en detrimento, sino todo lo contrario. Si hago un poquito Claro, de trampa es para intentar hacerlo un poco mejor. está claro. ¿Y qué tiene que tener un papel o un personaje para que que tú no te lo tomes como un trabajo, que tú vayas a disfrutar de ese papel? Mira, yo tenía un profesor que nos decía, para aceptar un personaje tiene que haber alguna de las tres P. Pasta, prestigio o placer. Si tiene las tres P, Un bombazo. bombazo. Si no, si tiene dos, maravilloso. Pero si no, aunque sea que tenga una. Claro. Si no te gusta y no te va a dar prestigio, por lo menos que te lo paguen. Claro, por lo Eh, menos que no sea gratis, ¿no? ¿Sabes? Yo ahora estoy haciendo una obra de teatro que estoy dirigiendo, es una comedia, la llamamos la comedia erótica del año, teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo. Y es una historia divertidísima de cuatro personajes que escribió Miguel Ángel Cárcano y, y es prácticamente por placer. Estamos en Plot Point, que es un teatro que le tengo muchísimo cariño. Vamos a estar ahora el 9 de agosto a las 21. Te invito desde ya a ver la obra. Eh, y eso es puro placer, porque Pasta de momento, como la estamos produciendo con mi mujer, estoy poniendo. Pasta no viene duro. Bueno, pero por lo menos Prestigio, tiene una de las P, por lo menos. prestigio, a ver si llegamos a conseguir algo con la obra, Seguro que sí. pero nos estamos divirtiendo una barbaridad. Y, y el placer está ahí.
seguro que sale bien. Al final, cuando haces las cosas, ¿no? Con gusto, suelen Sí, salir bien. sí, 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 sí. Y Juan, ¿qué te puede dar el teatro como actor que no te dé la televisión o la serie o viceversa? Saltar sin red. Digo, una vez que se encendieron los focos, arrancó la música, estás ahí, estás vivo y eso no se va a volver a repetir nunca más. Y va a haber funciones parecidas pero esa función tiene la magnitud de la finitud. Es como si fuéramos todos inmortales. Ujú. Nadie se preocuparía en vivir mucho, porque, digo, esto es que empieza y termina, Claro, y por momentos te das cuenta que estás llegando al final de la obra y querés disfrutar cada momento, cada palabra. El teatro tiene eso, que es maravilloso, para lo bueno y para lo malo, digo. Igual tuviste una claro, claro. función que no está buena y al fin de semana siguiente tenés la revancha. En cine, si hiciste algo malo, va a quedar ahí registrado para siempre. Está claro. ¿Sería más difícil para ti hacer teatro? Por lo que me estás contando. No es más, no es que sea más difícil, es otra cosa, es otro género. Es decir, comer asado, comer pastas. Sí, estás actuando en los dos lados, pero es un poco diferente. Hay una responsabilidad más grande cuando estás haciendo teatro, porque depende todo de ti. Estás haciendo una serie y te equivocás y no pasa nada. Y vuelves a grabar, claro. Cortá y volvés a grabar. A no ser que este es una hora trabada en la misma palabra y ya te empiecen a mirar los técnicos y todo el mundo ahí medio raro. Normalmente en un rodaje hay como muy buen rollo y podés equivocarte y tirar de nuevo y empezar de nuevo y ir y venir. En teatro no, es esto que te decía, es sin red. Ya. ¿Y hay alguna escena que se te haya marcado por algún motivo a lo largo de tu carrera? Mira, hubo una, con esto que hablábamos recién, hacía una obra que se llamaba Dos de Borja Ortiz de Gondra y yo hacía un personaje muy pequeño en la obra. Era asistente de dirección, pero hacía un personaje muy pequeño en la mitad de la obra que salía y era una obra que era muy poética. Tenía que ser el frío, te espero, nubarrones, te veo, y era como medio un poema que iba diciendo. Y habíamos hecho una función en Alcalá de Henares y me toca salir y me siento para empezar a hablar y no me acuerdo de cómo empezaba. Hostia, Pero no me venía a la mente te nada. quedaste en blanco. Claro, y la obra tenía varios apagones, entonces esto era el tercer apagón, y entonces entre los apagones la gente se ponía a hablar, y yo salí, me senté, y se hizo un silencio, Manu, pero descomunal. Fueron los 30 Acojonado, ¿no? segundos, 30 segundos más largos de mi vida, que decía, no lo puedo creer, no me estoy acordando, no me acuerdo cómo empieza, no podía improvisar, sabía que era lo que tenía que decir. Si fuera en esta obra que estoy haciendo ahora, le doy una vuelta, voy para allá, ¿sabes? Claro, Y claro. arranco. Pero esto era casi un poema. Y si no te acordás de cómo empieza, no, Claro, ¿sabes? ya no puede Y seguir, claro, después te quedas de un ahí. tiempo que para mí fue eterno, todo el teatro silencio, ya nadie comía caramelos, habían dejado de toser todos. Cuando hice así para Todos, levantarme y todos salir, pendientes a Juan Martín. ¿eh? Todo el mundo pendiente a Juan Martín en ese momento. Cuando hice así como para levantarme y salir de escena y terminar con ese momento agónico porque había envejecido 4 años en esos 45 segundos, me viene la primera parte del texto, me vuelvo a sentar, lo digo, salgo y la directora me abrazaba, me decía, qué maravilloso ese momento que te tomaste antes, que no te puedo creer, Como Paola, si lo hubieras hecho, como si lo hubieras hecho queriendo, como ¿no? si lo hubiera hecho a propósito. Por supuesto que se lo conté, se rió un montón, pero en las siguientes funciones me dijo, tomate un rato antes de empezar a hablar porque es fundamental que la gente haga... Bueno, gracias a Eso Dios que te vino, ¿no? A última hora la inspiración, porque vaya rato, tremendo. vaya mal rato. Y ahora, Juan, te voy a preguntar o vamos a recordar un poquito tu papel en Aquí no hay quien viva, ¿vale? Y no, te pregunto, ¿cómo te llegó la oportunidad de trabajar en Aquí no hay quien viva? Me llegó por dos lugares.
por un lado, Elena Arnau estaba haciendo casting argentinos, estaba buscando un argentino, no hice casting para Aquí no hay quien viva. Y por otro lado, yo estaba estudiando estaba haciendo un curso de entrenamiento con Eduardo Recabarren, y en el curso había actores potentes, digo, estaba haciendo una escena de arte con Dani Muriel y con Carlo Dursi. Y nos divertíamos una barbaridad. Y tuvimos la muestra de fin de año ahí, hicimos 2 escenas de arte. Y Laura Caballero, que en esa, bueno, sigue siendo muy amiga de Dani Muriel, había venido a ver la obra y le había gustado mucho. Entonces, mi repre hablaba con Elena Arnau, y Elena Arnau quería que fuera yo, pero sabía que Laura Caballero tenía otra persona en la cabeza, y la otra persona también era yo. Y ya ¿Cómo es? cuando me llamaron fue así como. Aparte que fue la primera cosa que hice en televisión en España. O sea, Y, Pero Laura Caballero ya te tenía a ti en la cabeza antes de ir a verte. no, antes de ir a ver la obra, no. Fue a ver la obra por Dani Muriel, vio un argentino, y cuando salió el personaje del psicólogo, Ajá. esto me lo contó mi representante, que era Manuel Bosch, que Laura me había visto ahí, qué sé yo. Después, cuando estuve rodando con Laura, se acordaba de esto, de que me había visto con Dani haciendo arte. Y Ujú. así me llegó. Qué bien. ¿Y cómo era allí el ambiente de trabajo en Aquí no hay quien viva? Yo estaba tocando el cielo con las manos, imagínate. Era un ritmo muy frenético, porque los Muchas guiones horas, llegaban ¿no? medio tarde y te pasaban a buscar muy temprano para ir a rodar, pero Ujú. yo me había aprendido mis textos, el texto de Malena, el texto de Fernando. Yo, para mí, estaba como un Encantado niño de la en vida. una heladería, ¿sabes? Vale. Encantado de la vida. Esto de que te pasaran a buscar, te llevaran a rodar, coexistieras, estuvieras charlando con compañeros de trabajo, que hasta hacía nada los veías únicamente por televisión. Claro. ¿Y tuviste alguna anécdota allí grabando Aquí no hay quien viva que se pueda contar, claro, y que fuera muy graciosa, que te la guardaras para ti? Anécdotas grabando, digo, nos habían pasado un montón de cosas, pero con Marcelo Sanguinetti me pasaron cosas muy curiosas por la calle. Eh, un, Sí. un- un grupo de chavales en un momento, y se puso violento, de tú, argentino, que le vienes a robar la novia a Emilio y qué sé yo. Y al principio, jajaja, jajaja, pero en un momento se empezaron a poner un poco violentos, y eran como 4 o 5, ¿sabes? La estoy Hostia. decir, chicos, tranquilo, que tengo fotos con Que no es Fernando la vida real. que no es la vida real, ¿sabes? Incluso me pasó una vez una cosa muy curiosa. Había ido a un desguace que tenía que conseguir del coche, no sé si era un espejito. Ah, no, bueno, una tapa del depósito de gasolina. Ujú. Entonces me dijeron, vete a un desguace, bueno, con el modelo del coche seguro consigues. Pero claro, yo fui como si fuera a una tienda a comprar algo. Entonces me dijeron, no, tienes que ir ahí al fondo a ver si encuentras alguno, lo traes y te lo cobramos. Tienes tus herramientas, ¿no? No tenía nada. Y fui, y había un mecánico justo al lado de un coche como el mío para sacarle, y le pedí el destornillador, y medio no sé qué me dijo, y me mira, y me dice, Marcelo Sanguinetti. Y me había reconocido Por la de Aquí serie, no hay quien claro. viva. Me sacó la tapita, me la dio, nos sacamos una foto. eh, la Qué verdad divertido. que le tengo mucho cariño a ese personaje. Claro, que es maravilloso, ¿no? Bueno, me imagino que no solo lo ha sido una vez, ¿no? Que te hayan llamado Marcelo por la calle. No, sí, un montón de veces. Claro, Sí. una serie No, tan popularmente. porque la repiten y la repiten y la repiten, y ves gente muy jovencita que decís, esto no lo pudieron haber visto en vivo nunca, porque eran muy chiquitos, ¿sabes? Pero Claro, la claro. repiten, y la verdad que sigue siendo divertida. Yo hay veces que engancho algún pedacito y me quedo a verlo, porque es una serie que está muy bien hecha, es una serie muy Sí, sí, amena. claro, total. Es historia de España, aquí en quien viva. De la Y tele bueno, española, sí. justo, claro, justo te iba a preguntar por esto, ¿no? Que todavía hay muchísima gente, niños, mayores, que la siguen viendo por YouTube, por reposiciones, que la siguen dando en televisión.
¿Te sorprende a ti el impacto que tiene todavía después de tantos años la serie? La verdad es que no me sorprende porque a mí me pasa lo mismo. Yo me siento un espectador más, un fan más de la serie. Ya, No sé si ha pasado con muchas otras series. Creo que con muchas no. Igual con no, alguna puede pasar. Pero esto de que hace ya años que no se emite más y lo que ves son reposiciones y reposiciones y que la, tengo compañeros del gimnasio que me dicen, yo me la pongo para dormir. Como ya me sé los textos, no le tengo que prestar mucha atención y se duermen increíble. con Aquí no hay quien viva. Escuchándola, increíble, La tienen increíble. ahí de fondo y el otro día uno me contaba, me estaba durmiendo y apareciste tú y me tuve que levantar y verte. Qué bien. Y bueno, si hoy hicieran una nueva versión de Aquí no hay quien viva, como otras muchas series que han hecho un remake y tal, ¿te gustaría volver a interpretar el papel de Sanguinetti? Por supuesto. Por supuesto, me divertiría un montón, lo haría ya desde otro lugar, con más experiencia, Claro. con más callo. Eh, Era la primera vez que trabajaba en televisión en España. Bueno, en realidad era la primera vez que trabajaba en televisión. Yo en Argentina hice un par de películas antes de venirme, una que tuvo ahí bastante repercusión, pero tele no había hecho casi nada, había hecho una tontería muy chiquitita en Buenos Aires. Claro, pasaste Entonces, del teatro, cuando fue Laura Verte, a la televisión, en Aquí no hay quien viva, claro. ya, ya. Qué bien. Pues Juan, si te parece, terminamos con un pequeño ping-pong que te he preparado, ¿vale? De preguntas rápidas y respuestas rápidas también, ¿ok? Vale. Respuestas rápidas, pero pueden ser más de una palabra. Mira que soy argentino. Y No, no, más de una palabra. rápido, rápido sí, pero escueto no. Te doy libertad, yo te digo cómo funciona un ping-pong, pero tienes libertad para Dale, responderme como quieras, ¿vale? vamos ahí. Improvisar o seguir el guión. Me gusta improvisar. Pero también depende, digo, si estoy en un rodaje, no me puedo poner a improvisar, pero sí improvisar para encontrar el guión. Ahí está. Uh-huh. Si no fueras actor, serías. Infeliz. Qué bonito. Quería que me ibas a decir un trabajo y mira por dónde me sale. Qué bien. Un hobby que no tenga nada que ver con tu carrera. Kickboxing. Me apasioné con el kickboxing hace un año que estoy entrenando kickboxing y me parece divertidísimo. Me parece un deporte súper completo. Tengo un profesor muy divertido, Sao, y kickboxing. Que, por cierto, yo tengo un amigo que hace kickboxing y él me cuenta, ¿no? Que pierdes de una manera que sudas una barbaridad practicando el kickboxing. Una barbaridad. Y aparte, una hora, caña, 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 sales todo sudado, reventado físicamente, pero con muchísima energía y una sensación de satisfacción total. Pero digo, incluso cuando guanteamos, ¿sabes? Salgo con la cara así y que hay veces que llego y mi chica me dice, te dejaron un ojo morado. Le digo, no, es un poquito nada más. Vienes de rodar Rocky, ¿no? Un sitio para desconectar. La playa. ¿Qué playa? Estuvimos yendo a Girona, Ibiza. Ibiza, sí, es un sitio, Formentera. Pues aquí en Cádiz tiene bastantes playas. Aquí, Ahí, mire Cádiz. cuando tú quieras. Seguro que serás bien recibido por aquí. Seguro que Una sí. comida, Asado, asado argentino, ¿no? que los preparo yo. Mira, después te muestro ahí que tengo la barbacoa. Que serie o peli que no puedas dejar de ver. Y pelis, hay varias que me han marcado. La vida es bella, eh, Pulp Fiction, eh, The Truman Show, la de Tom Hanks. ¿Cómo se llama la de Tom Hanks? Se me acaba de ir el nombre. Pero Esta que que hace no, como todo un recorrido histórico. sí, sé cuál es, pero que no me sale el nombre. Bueno, y series, tenemos Aquí no hay quien viva, que cada vez que la engancho me quedo a verla. Pero ahora hay
hay una calidad de series maravillosas. ¿Has visto El Eternauta? ¿Cuál? El Eternauta, una serie El, argentina, no. medio apocalíptica, con Pero Ricardo la dan Darín, aquí, en en Netflix o algo. Netflix. Está en ¿Sí? Netflix. Te la recomiendo Pues muchísimo. Vos la recomiendo a todos muchísimo. me la apunto. Me Dale. la apunto. Esta creo que va a ser difícil. ¿España o Argentina? Ahí las dos. No, esto es como decir, que ¿a quién querés? Digo, yo nací en Argentina, tengo una identificación muy grande con Argentina, pero España me dio todo. Y hace la mitad de mi vida que estoy viviendo acá en España. Claro, Digo, claro. acá tengo mis hijas, mi familia, mi profesión, pero por el otro lado, allá también tengo familia, amigos, no se puede elegir. Ya. ¿Aquí no hay quien viva o la que se avecina? Y yo soy de aquí, no hay quien viva. Ya me imaginaba. Pero si te llaman para la que se avecina, Voy ¿trabajaría? volando, de cabeza, por supuesto. Y buah, aquí tampoco, creo que tampoco vas a poder elegir teatro o televisión. Depende, televisión te permite un nivel de exposición bastante amplio para después poder hacer teatro y ser más convocante. Pero esto depende de la serie que me ofrezcas y del personaje que me ofrezcas en teatro por otro lado. Eh, en televisión se gana mejor. Sí, ¿no? Bueno, nos quedamos con televisión. Tenemos ya Y una pega asegurada. con televisión te aseguras una, por lo menos, ¿no? Claro. Y bueno, Juan, antes de terminar, te pido no sé, un consejito para una persona que esté pensando en esto de la interpretación. ¿Qué le dirías? eh, que no se ponga plazos, que no se ponga metas, que lo haga para divertirse, que intente aprender para divertirse y explorar los personajes y jugar y que se arme un buen plan B para mantenerse cerca de la profesión y en activo y para cuando tenga su oportunidad eh, poder cogerla. Aprovecharla. Pues muy bien, Juan. Que ha sido un placer, ¿vale? Tenerte este ratito por aquí. Me ha encantado, he disfrutado mucho de tu compañía y Igualmente, Manu. espero verte prontito en alguna serie de televisión o si es Dale. en la que se avecina, pues mucho mejor. Mucho mejor. Oye, y si estás por aquí en Madrid, avísame y te dejo un par de invitaciones para el 9 de agosto para que te vengas a ver teoría y práctica. ¿Vale? Pues me encantaría, quiero ir prontito por Madrid, que hace tiempo que no voy, así que Dale. mira, tengo tu contacto, así que cualquier cosita hablamos, ¿vale? Estupendo, Manu. Muchas gracias, un abrazo, Juan, Muchas gracias a ti. Hasta chao. luego.